Muy buenas tardes, mi nombre es Clara Juliana Martínez Méndez, soy ingeniera ambiental y hoy voy a exponer la monografía de grado para obtener el título de especialización en evaluación ambiental de proyectos en la asignatura proyectos de investigación. La estructura conceptual se compone primero del nombre. El nombre de mi monografía es Análisis de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de extracción minera en Colombia respecto a los impactos negativos generados a los recursos naturales. Como segundo punto tengo la pregunta orientadora, que la hice teniendo en cuenta el eje temático, que es la evaluación ambiental estratégica, y el subeje, que es el instrumento de gestión ambiental. Entonces, la pregunta orientadora va encaminada a si los instrumentos de gestión ambiental compensan o mitigan los impactos ambientales en los proyectos mineros, estos hechos a los recursos naturales que explotan. Entonces, la pregunta quedaría de la siguiente manera: los instrumentos de gestión ambiental para los proyectos de extracción minera en Colombia previenen, compensan o mitigan los impactos negativos a los recursos naturales. Como tercer punto tengo el objetivo, que quedaría de la siguiente forma: analizar los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de extracción minera en Colombia respecto a los impactos negativos generados a los recursos naturales, haciendo una revisión documental e identificando los instrumentos aplicados a la minería. Esto con el fin de que, mi monografía va a estar compuesta por bibliografía, otros estudios que han hecho con respecto a los instrumentos de gestión ambiental, informes de entidades, de corporaciones, para ver si estos instrumentos de gestión ambiental están en realidad ayudando a los recursos naturales, a la buena gestión ambiental de los recursos naturales en estos proyectos mineros. Bueno, la justificación de por qué estoy haciendo este trabajo de grado es lo siguiente. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta qué son los instrumentos de gestión ambiental. Estos son las herramientas que tienen como objetivo propender por la conservación y uso adecuado de los recursos naturales, con directrices que protegen y también proponen actividades que al desarrollarse se logra una mitigación de estos impactos. Bueno, ¿por qué me genera interés este tema? Bueno, teniendo en cuenta el objetivo de estos instrumentos, quisiera analizar si en realidad estos instrumentos compensan o mitigan los impactos ambientales en los recursos naturales, debido a que hay proyectos mineros en canteras, en minería a cielo abierto, que está generando una intervención indiscriminada de los recursos naturales, y cuando estos proyectos caducan, no se ve como la gestión ambiental que hacen. Entonces dejan el terreno en mal estado sin ninguna clase de penalización, y ya la gente aledaña no puede utilizar esta tierra. Entonces quisiera saber qué es lo que está pasando, cómo puedo mirar a ver qué está pasando con los instrumentos de gestión ambiental. Bueno, la temática pues comienza aquí de lo que quiero abordar. Punto 5 sería minería. Entonces, como su tema estaríamos hablando de la minería en Colombia y Latinoamérica. Un panorama superficial de cómo es la minería en Latinoamérica, Chile, Perú, México, etcétera. Y luego me enfocaría en Colombia y hacer una breve comparación, algo muy superficial. El segundo subtítulo sería el marco normativo ambiental y minero en Colombia, cómo son las leyes, qué está reglamentado en Colombia en cuanto a los proyectos mineros y de gestión ambiental. Tercer subtítulo, el desempeño económico de la minería en el país, teniendo en cuenta de que todo no es deterioro ambiental, en que está ayudando al desarrollo, regalías, etcétera, proyectos. Bueno, como su siguiente tema, el ambiente y los recursos naturales. Entonces hablaríamos
aquí del estado actual de los recursos naturales en Colombia, teniendo en cuenta el informe de 2011, 2012, 2013 de la Procuraduría del estado actual de los recursos naturales. Como séptimo tema tenemos los impactos ambientales asociados a la minería, esto enfocado en los factores abióticos. Agua, aire, suelo y clima. ¿Cuáles son los impactos ambientales que se están generando en estos factores? ¿Qué los produce la minería? Los factores bióticos, la flora y la fauna, ¿qué pasa con ellos cuando se está haciendo un proyecto, se está llevando a cabo un proyecto minero? Y el factor socioeconómico. Como octavo tema, incluso uno de los más importantes, los instrumentos de gestión ambiental. Primero hablaremos de los antecedentes, de qué se ha hecho un tiempo atrás con los instrumentos de gestión ambiental, cómo se venía llevando a cabo y todo eso que implique como un retroceso a eso. Y segundo subtema sería la clasificación. Bueno, tenemos aquí los instrumentos de regulación directa. Hablaremos de las características generales y haremos ahí el análisis de estos instrumentos de regulación en cuanto a los recursos naturales en proyectos mineros, al igual que los instrumentos administrativos, que es otro instrumento de gestión ambiental. Hablaremos de la característica y haremos el análisis de los instrumentos. Instrumentos económicos, sus características y el análisis nuevamente, y los de educación. Y hablaremos sobre las mismas características y los análisis. La idea es que en este espacio, en este tema, podamos ver o podamos analizar los instrumentos de regulación, los administrativos, los económicos, los de educación en este tema. Bueno, la metodología que utilicé. Bueno, la selección y definición del tema de investigación. Al principio de la materia del seminario de investigación se le dio respuesta a 6 preguntas orientadoras, y que en estas 6 respuestas nació la pregunta de investigación, y que yo me basé o me fui por el eje de la evaluación ambiental estratégica y el subeje de instrumentos de gestión ambiental. La recolección, segundo, la recolección del material bibliográfico. Los criterios que utilicé para la búsqueda, estos fueran de fuentes confiables, que fueran de instituciones, de corporaciones, que se sepa que son unas fuentes verídicas, que no voy a estar trabajando encima de una bibliografía que no es confiable, que no me pueda servir o no pueda citarla. El proceso desarrollado para el análisis de la información. Yo utilicé el buscador de Google y Google Académico. Ahí encontré muchos artículos, más que todo artículos que son personas que han investigado, que tienen informes de investigación y sacan sus artículos como forma de resumen de su trabajo. También me dirigí a la Comisión Económica de América Latina y Caribe, CEPAL, que sacan unos trabajos, unos informes muy interesantes de minería, de Latinoamérica, de Colombia. Entonces me iba al buscador de ellos y buscaba las palabras clave y me arrojaba los informes que ellos tienen ya actualizados. Las fichas bibliográficas, como les decía, busqué mucho las bases teóricas del tema de investigación. Como les decía, yo utilicé mucho lo de CEPAL. Entonces aquí puedo leerles los títulos de los informes a utilizar para desarrollar mi monografía. Primer tema sería informe, pasivos ambientales mineros en Sudamérica. Esto es de una señora que se llama Yupari Anida, que le escribió esto para la CEPAL. El segundo trabajo de conceptos teóricos es desarrollo y medio ambiente, una mirada a Colombia. Lo encontré en el buscador de Google Académico. Tercer, apuntes sobre la aprobación y modificación de los instrumentos de gestión ambiental del sector minero,
antecedentes, nuevos criterios y desafíos a partir de novedades normativas. Este documento es de un abogado chileno, de un abogado peruano, perdón, que escribió un artículo muy bueno y que puedo utilizar para comparar cómo es los instrumentos de gestión ambiental allá en Perú y la similitud con cómo se desarrollan los instrumentos de gestión ambiental acá en Colombia. Bueno, aquí tengo Sistema Nacional Ambiental, los actores del SINA. El SINA, como pueden saber, se creó mediante la ley 99 de 1993 y esto es un artículo que fue escrito por INVEMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés. Bueno, aquí está aplicación de los instrumentos económicos en la gestión ambiental en América Latina y el Caribe, desafíos y factores condicionantes. Este es un trabajo que es importante, o sea, que es interesante porque están hablando de la aplicación de los instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe, o sea, y también está incluido Colombia, una parte que puedo utilizar en mi trabajo de grado. Bueno, aquí tenemos conceptos básicos para entender la legislación ambiental aplicable a la industria minera en los países andinos. Aquí yo puedo guiarme para hacer lo de normativa minera aquí en Colombia. Y también, pues, como la legislación ambiental es también un instrumento de gestión ambiental, obviamente porque es lo que se reglamenta, lo que se debe hacer por ley. Otro tema es desafíos y propuestas para implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe, caso de Perú. Aquí no se ve muy bien, pero caso de Perú, Colombia y México. Las leyes, bueno, aquí estamos hablando ya de los antecedentes, perdón, los temas que habíamos visto anteriormente. Entonces aquí estamos hablando de las leyes generales del ambiente y los códigos de minería de los países andinos. Colombia hace parte es un país andino. Aquí habla de los instrumentos de gestión ambiental y minero ambiental. Es un tema que me sirve muchísimo para mi monografía porque estoy hablando de los instrumentos de gestión ambiental en los proyectos mineros. Es muy importante este informe para mi monografía. El informe de estado de los recursos naturales y del ambiente 2011-2012 que yo les había hablado, pues para enriquecer mi parte de estado actual de los recursos naturales en Colombia. También tengo el informe de 2012-2013, esto hecho por la Contraloría General de la República. Ficha de buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable, la problemática en torno a los pasivos ambientales mineros en Australia, Canadá, Chile, Colombia, los estados mineros, los Estados Unidos, México y el Perú. Esto es un informe también para la CEPAL y me ayudaría mucho en la parte de recomendaciones para mi monografía. Y para terminar, el diseño de la metodología para identificación de pasivos ambientales mineros en Colombia, que es una tesis de grado de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía. Muchas gracias, espero que haya sido clara y espero pues recomendaciones y para poder hacer mi monografía de grado de la mejor manera posible. Muchas gracias.